Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que han entrado por la plataforma de Zoom y también a los presentes. Quiero también comunicar que hablé con el hermano don David Rogers, que lo llamé hace un par de noches atrás y está complicadito de salud. El hermano tiene fuertes dolores a la espalda, a la columna y también su presión arterial anda muy alta. Así que el médico le ha recomendado reposo. Dios mediante, lunes o martes vamos a ir a verlo a Rancagua. Así que para que me olvidé enunciarlo antes, pero para que lo tengamos en oración también al hermano y también el trabajo que estamos haciendo en la cárcel. Los días miércoles tengo permiso para entrar a un módulo al 114 y durante 3 horas en la mañana los miércoles. Así que ahí hacemos un par de horas de estudio y compartimos luego y de ahí una predicación en el patio. Hay 300 internos en ese módulo y se hace una predicación del Evangelio a voz en cuello ahí con un parlante. Y hay personas que se paran a escuchar y esperamos que el Señor prospere eso también. Y bien, a raíz de eso, que en las preguntas que ellos hacen, porque tienen un trasfondo, casi todo un trasfondo pentecostal, en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo, y en vista de eso, me he visto en la obligación de volver a repasar materias antiguas. Llegó, el Señor me llamó desde allí en una celda, allí en la cárcel de Valparaíso, en la cárcel antigua, y allí el Señor me alcanzó el 14 de marzo de 1985, hace 40 años atrás. Y trabajamos por muchos años dentro del presidio. Después me cerraron las puertas cuando yo llegué a los hermanos por la doctrina. Me cerraron las puertas, tuve muchos problemas por eso. Pero ahora la persona que impedía que yo entrara, la llevó el Señor. Así que hay otro encargado y allí me han entregado una credencial para poder asistir. Y en vista de eso, he ido tomando algunas doctrinas que se enseñan comúnmente allí, y una de ellas es el bautismo pentecostal, ¿ya? Y quizás los hermanos no estamos muy acostumbrados al lenguaje y a tomar en serio esta doctrina. Por ejemplo, el bautismo, el bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, luego la llenura del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es una doctrina que no ha sido bien enseñada. Estoy hablando en las denominaciones, con una mala interpretación de las Escrituras, han torcido esta enseñanza y este poder que el Señor nos ha dado a los creyentes, porque lo más grande que hemos recibido es la salvación, pero luego de la salvación es el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida de Cristo. No se trata de otras cosas. Y vamos a tomar ahora en esta noche, vamos a revisar algunos pasajes. Primeramente, los voy a invitar a Juan capítulo 14. Juan 14. En el sermón del aposento alto, en el sermón del aposento alto, en el capítulo 14, verso 15. El sermón del aposento alto comienza en el capítulo 13, verso 30, cuando Judas toma el bocado, sale y luego el Señor se queda con los 11 discípulos allí en el aposento alto. Y dice lo siguiente, y quiero decir también que es tan relevante, tan importante la doctrina del Espíritu Santo, que es tomada en 2 capítulos
en este sermón. El sermón comienza en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Cuando termina el capítulo 17, cruzan el torrente de Cedrón y van allí donde el Señor entra en Getsemaní. Ahora, aquí en el capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Notemos bien que el trino Dios, volvamos al texto, hermano, allí en el verso 16. Dice, yo, el Señor Jesucristo, en primera persona, rogaré al Padre, la otra persona de la Trinidad, y os dará otro consolador, una tercera persona. Allí está el trino Dios actuando. Yo rogaré, dice el Señor Jesucristo, al Padre, y os dará otro consolador. Si no, diría, me dará a mí, pero dice otro consolador. Es otro con las mismas características de él, con el mismo espíritu de él. Dice luego el verso 17, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, dice allí, es el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Cuando el Señor Jesucristo, no lo cambie hermano por favor eso, cuando el Señor Jesucristo está frente a Nicodemo, le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que dentro del reino de Dios está esta doctrina fundamental, que es el Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le dice a los discípulos, porque mora con vosotros. Estaba con ellos, pero el Espíritu estará en vosotros. El Espíritu estará dentro de vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Ahora, cuando dice en el verso 26, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y ahí vemos nuevamente la Trinidad, ¿ya? Para los que llegan a golpear a la puerta y dicen que Dios no es trino, ¿ya? Que la Trinidad no existe, si bien no está mencionada en las Escrituras, pero la vemos en muchas porciones de la Escritura, vemos a la Trinidad en acción. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que una de las razones por las cuales el Señor envía al Espíritu Santo es para que nosotros podamos recordar todo lo que el Señor ha dicho. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando leemos allí en el libro de Génesis, capítulo 8, Génesis 8, dice el verso 8, allí hay una hermosa figura. Génesis 8:8 dice en el verso anterior, en el 7, dice que primero envía un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma,
para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde posar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y está representando a la paloma cuando la paloma no halló donde sentar la planta de su pie. La paloma es una figura del Espíritu Santo, lo vemos allí en el libro de Mateo, donde el Espíritu Santo se posa sobre el Señor Jesucristo en forma de paloma. Y vemos que la paloma o el Espíritu Santo de Dios no se mueve sobre la faz de las aguas. Es como la paloma que no haya donde posar la planta de su pie. Y luego, cuando la vuelve a enviar, la paloma vuelve a él a la hora de la tarde con una rama de olivo en el pico. Ahora, el Espíritu Santo de Dios, cuando el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, los lleva hacia el arca, hacia el templo en el cielo, a aquel tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, como dice la carta a los hebreos, y lo presenta en el arca, en el templo, allí en el lugar santísimo. Y el Señor Jesucristo se presenta no con sangre ajena. Pero luego el Espíritu desciende y se queda con la iglesia en la misma figura. Aquí que baja el Espíritu Santo y no vuelve más arriba, sino que se queda con la iglesia. Y vemos a través de las Escrituras hermosas figuras acerca del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el capítulo 16 de Juan, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, nos dice, habla de la obra del Espíritu Santo. Y como como mencionaba, es tan importante, capítulo 16 del Evangelio de Juan, el verso, el verso 7, 16, 7, dice, el Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Es como cuando Noé envía la paloma, envía la paloma la tercera vez. Ahora se quedaría con nosotros para siempre, con la iglesia. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Debemos notar que el Espíritu Santo nos convenció a cada uno de nosotros, los creyentes, nos convenció de pecado, nos convenció de que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y esta es una obra del Espíritu. Ahora, de justicia, dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 3 verso 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos convence de la justicia de Cristo, de la justicia y de lo justo, de lo santo que es el Señor Jesucristo, y que Él va al Padre, Él va al Padre, y es recibido por el Padre, porque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño, nunca un pecado en su boca, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos convence de que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para librarnos
del presente siglo malo, para librarnos de la potestad de las tinieblas, para comprender que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado por la obra de la cruz. Ahora esta es una obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir en el Espíritu si ya somos salvos y podemos tener vidas en victoria por la obra del Espíritu Santo de Dios? Y he estado estudiando esto a causa de la doctrina, por ejemplo, cuando dice el Señor, y vamos allí al capítulo 1, verso 4 del libro de los Hechos, para entrar derecho en el tema. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto el Señor se lo había prometido en Lucas capítulo 24, verso 49. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor promete de su Espíritu, pero promete el bautismo del Espíritu Santo. Como ustedes, algunos saben, el Señor me llamó estando en las denominaciones y se hablaba mucho acerca del bautismo en el Espíritu Santo y de la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Siempre se les preguntaba a los jóvenes, en aquel tiempo, jóvenes, ¿recibiste el Espíritu Santo? No, no lo he recibido. Tienes que recibir la bendición. Y lo llamaban y lo hacían arrodillarse y repetir cosas. Y la verdad que es una doctrina mal enseñada y mal practicada. Y lo digo con conocimiento de causa. Estuve allí. Ahora, cuando dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu el Señor se lo da a la iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo es un hecho puntual que le acontece a la iglesia allí en Pentecostés. La iglesia es bautizada en el Espíritu Santo. Ahora, dice allí en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos, en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Detengámonos ahí. Cuando el Señor, su Espíritu Santo viene, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha ascendido el Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Cuando el Señor Jesucristo asciende, desciende el Espíritu Santo y nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Se les aparecen lenguas repartidas como de fuego a cada uno de ellos. Y dice la Escritura, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Eran otras lenguas, eran idiomas, idiomas. No era un lenguaje que no se podía entender. Y nos dice allí que entonces, moraban entonces en Jerusalén varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos hablaban otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era algo que a ellos se les ocurría, ni era un pensamiento loco de la mente, sino que según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hecho este estruendo, dice el verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Les oían hablar en su idioma, en su idioma. Había partos, medos, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Y cuál sería la gran maravilla de Dios que oían? Yo pienso, aunque no está escrito, la maravilla de Dios es que el Señor Jesucristo vino desde el cielo, fue hasta la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Creo que no hay maravilla más grande, no hay maravilla más grande que se pueda contar que el Cristo de la gloria murió, fue sepultado, resucitó para salvar al pecador. Y allí estaban todos atónitos y perplejos. Pero mire, están hablando en lenguas, están hablando en lenguas. Vamos a Primera de Corintios 14, 21. Primera de Corintios. Allí había judíos como prosélitos, los judíos del pueblo israelitas. Prosélitos eran todos los que se hacían judíos o se judaizaban, se circuncidaban y guardaban la ley. Ahora en el verso 21 de Primera de Corintios 14 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo? Y lo dice allí, lo dice Isaías. Isaías en el capítulo 28, versos 11 y 12, aparece este mismo texto, ¿ya? Dice, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. El Señor había prometido hablar. Isaías 28, 11 y 12. Isaías 28. Dice, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisieron oír. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Así que las lenguas, nos dice más adelante, en, en el capítulo 14, verso 22 de Primera de Corintios, las lenguas, esas mismas lenguas que hablaron allí en Pentecostés, esas mismas lenguas que hablaron allí en Pentecostés 14, 22, Primera de Corintios 14, 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos judíos, a los incrédulos judíos.
porque las lenguas eran para los israelitas, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora vamos a ir a otro capítulo donde se habla en lenguas también, que es en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, 10 verso 1, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que haga. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y la historia es largo el capítulo 10, así que vamos a resumir un poquito. Ahora, les envía. Y estaba, dice Pedro tiene una visión. Cuando mientras ellos iban de camino, Pedro tiene una visión. Y se despliega un lienzo y había animales de todas las especies, cuadrúpedos y de todo. Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le dice, no, Señor, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Por 3 veces se despliega el lienzo y se lo dice el Señor. Luego llegan los hombres a buscarlo y le cuentan en lo que sucede en la casa de Cornelio. Y él va hacia la casa de Cornelio y Pedro está predicando allí en el capítulo 10, verso 37, en el 36, lo vamos a leer. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y habla de que el Señor Jesucristo fue levantado, dice el verso 40, y luego el verso 42 dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras, dice, aún hablaba Pedro estas palabras del el Espíritu Santo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, los fieles de la circuncisión, no tengo el texto exacto, pero aparece en Gálatas, son 6 hermanos, 6 creyentes que descienden con Pedro. Son judíos, son judíos. Y ellos son testigos de que el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Pero fueron situaciones específicas. Y dice que les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahí están las ocasiones en que se habla lenguas. Se habla lenguas y magnifican a Dios. Ahora, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, vemos que hay dos ocasiones
en que se habla lenguas y que es para los judíos. Y el bautismo ocurre, dice, ocurre, allí el Espíritu Santo, dice allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. No dice que los bautizó, no dice que tuvieron bautismo en el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, Primera de Corintios 12, 13, dice así. Primera de Corintios 12, 13. En Corintios, hermano, Primera de Corintios 12, 13. Allí está hablando, en la carta a los Corintios, está hablando el apóstol Pablo. Ahora, si hacemos la pregunta, ¿en qué capítulo del libro de los Hechos el apóstol Pablo se convierte? No es sino hasta el capítulo 9, donde, donde Saulo de Tarso cae a tierra. Es en el capítulo 9. Pero Pablo luego escribe a los Corintios en Primera de Corintios 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo no está allí en Pentecostés, no estaba. Aún no había llegado a los pies del Señor, pero él se incluye en el bautismo del Espíritu Santo del cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El cuerpo está allí en Pentecostés y viene el viento recio y sopló y llenó toda la casa. Dice, allí es como cuando el Señor en el huerto del Edén forma al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Está el cuerpo allí en el aposento alto. Está el cuerpo. Está y viene el viento recio, sopla y reciben la vida de Dios. La iglesia es bautizada en el Espíritu Santo. Ese pequeño grupo de creyentes fue bautizado allí en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, lo que sigue, lo que sigue allí en Hechos capítulo 2, verso 39, si no me equivoco, Hechos 2, verso 39, donde dice, porque para vosotros es la promesa. Está la predicación de Pedro, del apóstol Pedro, allí, el gran discurso de Pedro, donde habla acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y Pedro, cuando ellos, dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya no está hablando del bautismo, sino que está hablando de recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Ya no se habla del bautismo en el Espíritu Santo, se habla de recibir el don del Espíritu Santo, de recibir el don. Porque dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todo creyente, todo creyente que presta atención al mensaje del Evangelio y que el Señor le convence, el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando cree, recibe el don del Espíritu Santo. En Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí en el 1, 13 y 14 de Efesios. Cuando una persona, Efesios 1, 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahora tenemos que hemos escuchado conceptos como bautismo en el Espíritu Santo, como el don del Espíritu Santo y como el sello del Espíritu Santo. Ahora, es el Espíritu Santo en diferentes momentos en la dispensación allí, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia es bautizada y el Espíritu Santo se queda y cuando una persona cree, recibe el don, recibe el don. Y cuando recibe el don del Espíritu Santo, la persona es sellada y el sello indica propiedad, indica adquisición, es una garantía, es una garantía. Dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras es como la argolla matrimonial, la argolla matrimonial es la arrabona o las arras. En algunos lugares del mundo se le llama arras a la argolla matrimonial. O en otra parte se le llaman las alianzas. Pero aquí nos dice que el Espíritu Santo es las arras o la garantía de nuestra herencia. Nosotros le entregamos nuestro corazón y Él nos da las arras de su Espíritu, la garantía de su Espíritu. Dice, en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando tomemos allá y entremos al cielo mismo, hasta allá mismo llegamos con el don del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y no es necesario, mire, cuando decimos, nos dicen, y las denominaciones dicen, tiene que hablar lenguas para que saber que el Espíritu Santo está en usted. No, no necesitamos eso. El creyente, el creyente tiene el fruto del Espíritu, el fruto, que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice allí en Gálatas, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo se manifiesta en el creyente. Y hay otro concepto que no lo alcanzamos, creo que lo voy a tocar brevemente, que es ser llenos del Espíritu Santo. Allí, en el capítulo, en el capítulo 1 de Hechos 1, Hechos 1, 4, Hechos 1, 4 se menciona. Dice, en el libro de los Hechos, perdón, capítulo 1, capítulo 2, verso 4, perdón, hermano. Capítulo 2, verso 4. 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 Capítulo
Dice, fueron todos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Pero ser llenos, allí en Hechos 7:35, en Hechos 7:35, 55, lo había apuntado mal. Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ahí no está hablando lengua, ¿ya? Sino que está lleno del Señor, está lleno del Señor. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Cristo. Dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Juan allí en la isla de Patmos dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estar lleno del Espíritu, estar en el Espíritu, estar andando en el Espíritu, como nos dice Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El andar en el Espíritu, el ser lleno del Espíritu. Allí en Lucas, capítulo 1, verso 41, Lucas 1:41, dice así. Lucas 1:41. Dice, aconteció cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. La presencia del Señor o la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Mire, cuando nos vaciamos del pecado, cuando renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos y le pedimos que el Señor llene nuestras vidas, Señor, llena nuestras vidas. Es tan importante y no es que seamos carismáticos de ninguna manera, sino que se trata de ser llenos del Señor para poder tener el poder de Dios, para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para poder anunciar el poder de Dios. Dice allí que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para que podamos hablar del poder de la cruz, para que podamos hablar del poder de la sangre, para que podamos hablar del poder de la oración, para que podamos hablar del poder de la palabra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si fuéramos capaces de magnificar y de poder tomar conciencia de lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, en nuestro ser, tendríamos muchos más logros, porque el Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Los que hemos cambiado, como decía nuestro hermano al principio, los tiempos han cambiado. Creo que lo que hemos cambiado somos nosotros. Que si pudiéramos volver, como dice Isaías, a las sendas antiguas, viviríamos de otra manera. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que el Señor bendiga esta su palabra y nos ayude también, y principalmente al que habla, para poder practicar lo que hablamos, poder practicar lo que predicamos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la atención dispensada y vamos a orar al Señor. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche ya, por tu palabra que es viva y es eficaz. Padre, cuánta falta nos hace rendirnos a tus pies para que nos llenes de tu presencia. Bendice, nuestro Dios, cada una de nuestras vidas, a los que han estado conectados, a los que están allí en Santa María, nuestro Dios. Gracias por mis hermanos, bendice tu obra, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Pedimos por nuestros hermanos enfermos también, por nuestro hermano don David Rogers. Padre,
Seas tú con él, sosteniendo su vida, nuestra hermana Ruth también, Padre, y a tus siervos a lo largo del país. A cada uno, nuestro Dios, ya sea misioneros o ancianos en las asambleas, nuestro Dios, o hermanos también que estén pasando por momentos difíciles. Damos gracias, rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.